más obvio y claro que tenemos acá es el tema de la inoculación de soja, pero bueno, hay otros biológicos que eventualmente nos van a permitir ser más eficientes eventualmente con los nutrientes que estamos aplicando o los nutrientes que ya están en el suelo. Entonces, para enfocarnos en lo primero, ¿no? Eso de analizar relaciones de precio, insumo-producto, y está la pregunta esa de ¿cuál es la actual? Bueno, estos días tenemos un cruce, ¿no? De qué precio le pongo a qué. Pero bueno, lo que planteamos acá un poco con Nahor y con Natalia son estas tres tablitas que ustedes ven ahí, que tratan de buscar responder a lo que siempre planteamos todos los años, si conviene fertilizar, cómo son los números. Esto en realidad siempre lo marcamos todos los años. Pero bueno, en esas tres tablitas ustedes lo que tienen es en las columnas precios de trigo de 150 a $300 por tonelada, y los tres cuerpos de la tabla, el verde corresponde a precios de urea, el naranja con precios de MAP y el amarillo a precios de yeso. Pusimos una serie de precios ahí, ustedes tendrán que identificar, esperemos que estén los cuales se están considerando ahora, y obviamente lo que está en el cuerpo de la tabla son los kilos, en este caso de grano de trigo, que hay que pagar para un determinado precio de urea, por ejemplo, y un determinado precio de trigo, por kilo de nitrógeno. Entonces, si ustedes toman una urea a $1.400 la tonelada y dicen, bueno, estoy trabajando, o puedo tener una expectativa o manejo un precio de trigo de $250 por tonelada, representa que cada kilo de nitrógeno me cuesta 12 kilos de trigo. Bueno, y de la misma manera, si lo hacen con MAP y hablan de un MAP de 1.400 y siguen con el trigo de 250, serán 25 kilos de trigo por kilo de fósforo. Acuérdense que con el MAP, en ese caso tendrían el extra del 10% de nitrógeno que tiene el MAP, pero acá estamos pensando nada más que en fósforo. Y si hablan de un yeso de $400 la tonelada y trigo seguimos con 250, son 8 kilos de trigo por kilo de azufre. Bueno, saber esto, ¿por qué es importante? Porque también tenemos que saber cuáles son las eficiencias o las respuestas que vemos en los distintos ambientes con deficiencia de determinados nutrientes. Entonces lo que ahí aparece a la derecha son eficiencias en ambientes con deficiencia. ¿Cuánto sacamos por kilo de nitrógeno aplicado, por kilo de fósforo aplicado, por kilo de azufre aplicado? Entonces, en términos generales, uno dice, bueno, en los ambientes con deficiencia, y sacamos de 10 a 30 kilos de grano de trigo por kilo de N, 40 a 60 kilos de trigo por kilo de P, y 40 a 80 kilos de trigo por kilo de S. Entonces, obviamente, ustedes lo que están viendo ahí es que esas eficiencias, esas respuestas las tengo que comparar con los costos que están en la tabla que está a la izquierda. ¿Sí? En la tabla van a ver que marcamos un poquito, no sé si se alcanza a notar, pero en amarillo marcamos la zona en que estaría ahí en el deslinde, pero siempre fíjense que son de los valores más bajos de respuesta, ¿no? De 10 kilos de trigo por kilo de N, entonces están todos los que están ahí abajo. En fósforo aparecen 41 y 47, abajo a la izquierda, que estarían ahí cerca de esa respuesta de 40 a 60. La relación de precios es mucho más alta que lo que fue el año pasado, y ni qué decirles del 2020, si ustedes se acuerdan, pero bueno, todavía nos da la oportunidad de comparar lo que nos cuesta y ver la deficiencia. Acá el secreto en realidad es usar el conocimiento y la información disponible para detectar o determinar qué ambiente dentro de mi lote tiene deficiencias, en el cual yo puedo esperar el tipo de la respuesta que ustedes ven a la derecha, que más que paga lo que es aún hoy, en muchas situaciones, lo que cuestan kilos de trigo cada kilo de nutrientes. Entonces, lo que le proponemos acá es que tengan en cuenta esto, tengan en cuenta también, ahí tienen un aviso abajo a la derecha, muchos de ustedes, acá tenemos una audiencia hoy bastante amplia, pero en muchísimos casos, atrás de los trigos, atrás de una cebada, va a seguir una soja de segunda, y a las respuestas que están ahí, o esas eficiencias que vemos en situaciones de deficiencia de fósforo de azufre, hay que sumarle lo que puede también aportar la respuesta de la soja de segunda. Vamos a ver un ejemplito en un rato. Entonces, haciendo el caminito clásico que siempre marcamos, como para ir repasando esto de diagnosticar bien y determinar qué ambiente tiene deficiencia,
para ver si realmente necesito o no necesito aplicar determinado nutriente, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, este escenario presenta desafíos, ¿qué hacemos con nitrógeno, ¿no? El gran constructor de rendimiento? Y bueno, entonces esta es la parte que le paso a Nahuel, a ver que nos marque un poco las principales pautas que nos dé alimento para la discusión que vamos a tener enseguida. Nahuel. Bueno, gracias Fernando. Como bien le decía Fernando, en este escenario que presenta grandes desafíos, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué hacemos con el nitrógeno, no? No hay muchas dudas que es nuestra bala de plata para construir rendimiento y calidad en cereales de invierno. Eso lo hemos discutido varias veces. Y también lo que queremos remarcar y reforzar unos conceptos es que cuando hablamos del manejo del nitrógeno hablamos de esto de enfrentar oferta y demanda, ¿tá? Y cuando hablamos de demanda de nitrógeno en cereales de invierno, no tenemos que olvidar que hacemos referencia a fijar un rendimiento objetivo con una proteína objetivo, ¿tá? Nosotros estamos siempre acostumbrados a hablar de rendimiento objetivo, pero en cereales de invierno nos olvidamos qué queremos, con qué proteína queremos construir ese rendimiento, y esas dos cuestiones son lo que integran la demanda de nitrógeno, ¿tá? Entonces no nos tenemos que olvidar eso, y una campaña en la cual, si bien las relaciones de precio, como le mostraba Fernando, son más altas que en años previos, pero aún así, si identificamos los ambientes con deficiencia, vamos a tener respuestas que van a pagar ese costo de aplicación, es fundamental ponerle precisión y hacer análisis de sensibilidad respecto al rendimiento objetivo, ¿tá? Nosotros estamos muy acostumbrados, siempre en el laboratorio, en las reuniones y demás, dice cuánto aspiran, y 4.500 kilos, depende de la zona, 5.000, 6.000. Siempre hacen un presupuesto y el rendimiento objetivo le ponen un más o menos, ¿no? Y muchas veces se olvidan que ese más o menos es el que tracciona las necesidades, ¿tá? Y es uno de los indicadores que más impacto va a tener la definición de la dosis, ¿tá? Tanto más que cuantificar bien la otra parte, que es la oferta. Y lo que queríamos mostrar con este gráfico es que vean que tanto ese rendimiento y esa proteína que integran la demanda, bueno, obviamente tiene un cambio en función de la disponibilidad de nitrógeno, o sea, de la oferta. Pero si tomamos al final del ciclo, recuerden este concepto de que nosotros siempre mostramos a modo simplificado, es que si yo quisiera producir una tonelada de trigo, de cebada con 11% de proteína, o sea, esa es mi demanda, en la planta tienen que entrar alrededor de unos 30 kilos de nitrógeno, ¿tá? Y para que entren 30 kilos de nitrógeno en la planta, en el suelo tiene que haber más nitrógeno. ¿Cuánto más? En promedio unos 55 kilos de N por hectárea. ¿Por qué? Porque saben que la recuperación no es del 100% del nitrógeno del sistema, ¿tá? Estos números tienen alguna variación, obviamente, pero en conceptos generales, el concepto es este, digamos, necesitamos más nitrógeno en el sistema para que la planta recupere esos 28-30 kilos y pueda construir esa tonelada con 11% de proteína. Si mi demanda es otra, mi proteína objetivo es otra, esos números obviamente van a ser también otros. Pero entonces, clave en esta situación, como igual en otros años, pero en esta campaña en particular, es definir claramente lo que es el rendimiento objetivo y la proteína objetivo. Y por otro lado, como siempre sabemos, la otra contraparte, cuando hablamos de nutriente móvil, hablamos de nitrógeno, es, bueno, ¿cómo definimos oferta? Y para definir oferta tenemos la oferta actual, que es lo que la mayoría hace, lo que nosotros aspiramos que haga la mayoría. Digo la mayoría porque recuerden que solamente se muestrea el 30% de los lotes que van a cultivos de invierno. O sea que hay un 70% de los que hacen trigo y cebada que no saben lo que tiene el suelo en su punto de partida. O sea, o toman algún valor de otras campañas, ¿tá? Entonces, primero, fundamental, mostremos, determinemos la oferta actual, podemos determinar la oferta potencial o la película, lo que nosotros siempre hablamos, o sea, el aporte que hace el suelo por mineralización, estimado con el NAN, que me refleja en cierta forma la calidad de ese ambiente, no solo el potencial de mineralización, pero es parte de componente de esa oferta de nitrógeno para el cultivo, y luego el tercer componente de esa oferta es el efecto antecesor. Y ahí si queremos ir más fino, deberíamos medir materia seca y nitrógeno en ese antecesor para ponerle mejores números al efecto de ese antecesor. Entonces, en función de la definición de la demanda, por un lado, y por otro lado, ponerle números a nuestra oferta, bueno,
la diferencia de eso surge nuestra dosis. ¿Tá? Y a modo de ejemplo, queríamos compartir con Fernando y con Natalia. Imagínense esto, que quieren producir, acá dice 5 toneladas con 11% de proteína, que tengo un NAN de 40 ppm en mi lote, y que el nitrógeno inicial o la foto inicial son de 50 kilos por hectárea, 0,60 centímetros. Entonces, ¿cómo definimos la dosis o cómo impacta esto en la dosis? Bueno, volvemos al ejemplo anterior, hicimos nuestra demanda, en ese caso en particular, sería, si dijimos 30 kilos por tonelada que tenían que entrar a la planta, acá serían 150 porque son 5 toneladas. Y en el suelo dijimos 55 por tonelada, acá serían 275 kilos de. Eso es nuestra demanda, a nivel de planta y a nivel de suelo. Entonces, por otro lado, nos falta cuantificar la oferta. El modelo más simple es el que mide solo el nitrato inicial, solo la foto inicial. Entonces, si nos quedamos con ese modelo y asumimos que el efecto antecesor es neutro y que la mineralización es constante, porque no medimos nada, no consideramos efecto antecesor, y volvemos a esta figurita y dijimos, bueno, nuestro N objetivo, en este caso en particular, serían 150 kilos suelo más fertilizante para 5 toneladas. Entonces, nuestra dosis se construye en función de esa demanda menos la oferta, que solo miramos el nitrato inicial. Entonces, en ese caso, nuestra dosis serían unos 100 kilos de N por hectárea, equivalente a unos 200 kilos, por ejemplo, de urea por hectárea. ¿Tá? En el modelo de al lado, o sea, pasamos el alambrado y medimos, ¿no? Le ponemos valor a la mineralización de ese lote, y lo que volvemos a lo mismo, la demanda es la misma, ¿tá? A nivel de planta y a nivel de sistema. Pero como nosotros ponemos valor a la mineralización y no consideramos que el aporte es constante e igual en todos nuestros ambientes, o proporcional, mejor dicho, al rendimiento objetivo que pongamos sobre nuestro ambiente, lo que hacemos es trabajar a nivel del sistema. O sea, nuestra demanda de nitrógeno va a ser de 275 kilos de N por hectárea. Pero no se asusten, porque en realidad nuestro componente de oferta es la foto inicial. El antecesor consideremos que es efecto neutro. Imagínense que vamos a fina y viene de un antecesor girasol, o viene de una fina previa, por ejemplo, si nos vamos ahora más al oeste. Nuestro NAN, que lo medimos, y el laboratorio nos informa 40 ppm, que transformado en kilos por hectárea a partir de este factor de mineralización que se ajusta a partir de experimentación a campo, que nos está diciendo que por cada ppm de NAN que nos informa el laboratorio se mineralizan 2,2 kilos de nitrógeno. Lo que hacemos es cuantificar la mineralización real que tenemos de ese lote, que acá nos da 88 kilos. Entonces ahora que decimos, ¿cómo hacemos la definición de la dosis? Bueno, los 275 menos los 50 kilos iniciales menos los 88 de mineralización. Y acá van a ver que en este caso en particular la dosis da más alto que con el modelo que solo mira la foto, da 137 kilos de N por hectárea. Te dirán, bueno, pero entonces, algunos dirán, para este año en particular tengo que poner más nitrógeno. En realidad, si quiero lograr esas 5 toneladas con 11% de proteína, no hay mucha duda al respecto. Lo otro consideren al revés, este lote B de 40 ppm de NAN tenga 70 ppm de NAN. Si hacen el mismo razonamiento, van a ver que esta dosis da alrededor de 70 kilos. O sea, lo importante es que estos modelos en el cual empezamos a contemplar la mineralización, obviamente va a ser que en algunos lotes vamos a tener que aplicar más, porque nuestros lotes están más degradados con respecto a media, y en otros lotes vamos a tener que aumentar la dosis media, o disminuir la dosis media, perdón, porque tiene un mayor potencial de mineralización. Mientras que en el ejemplo de la izquierda, siempre, si el nitrato inicial son 50 kilos y nuestra demanda es para 5.000 kilos, siempre va a dar 100 la dosis, independientemente de la historia del lote y uso de suelo que tengamos en ese ambiente o en ese lote en particular. Entonces, para manejar nitrógeno en esta campaña es fundamental ponerle números lo más preciso posible a nuestra demanda. Rendimiento objetivo, proteína objetivo. Sabemos que esa demanda es variable en el espacio y en el tiempo. O sea, nosotros definimos hoy una demanda, pero probablemente la condición del año no va a cambiar. Por eso también deberíamos monitorear esa decisión inicial. Pero debemos mirar esa demanda y ponerle los números más ajustados posibles también a nuestra oferta, tanto actual como potencial. ¿Tá? Entonces, claramente el escenario presenta desafíos. Tenemos que manejar nitrógeno en base a las evidencias que tenemos, en base a la información que tienen disponibles, particularmente todos los que son de región sudeste bonaerense, y a medida que vamos a la zona del núcleo también hay información al respecto.
Pero la otra pregunta que nos hacíamos con Fernando y con Natalia es, bueno, el escenario presenta desafíos, entonces, en esta situación, ¿la dosis que apliquemos de nitrógeno va toda a la siembra o cómo lo manejamos al nitrógeno? Siempre está esa pregunta. Y esta pregunta, por ahí para los que están acá del sudeste, no sea tan común, o sí, pero a medida que nos vamos o irradiamos hacia la otra zona de la región pampeana, bueno, muchas veces está esta disyuntiva de aplicamos todo temprano, ¿no? Y en un año que no sabemos cuál va a ser nuestro rendimiento logrado al final del ciclo, puede plantear algunas dudas. Entonces acá volvemos a las bases. Si pensamos en momento de aplicación de nitrógeno, tenemos que no olvidarnos de cómo es la dinámica de acumulación de nitrógeno, cómo es influenciada esa por el agua, y después un tema de oportunidad de aplicación o de intervención durante el ciclo de cultivo. Y para lo cual, lo que acá les muestro es cómo es, ustedes conocen bien esto, pero les refiero cómo es la distribución de lluvias en la región pampeana, cómo es la demanda de acumulación de nitrógeno en el invierno, y el punto de inflexión que representa para eso un nudo o Z31. O sea, a partir de ese momento empieza la máxima acumulación de nitrógeno, y entonces todo el N que vaya previo a eso va a ser para garantizar un adecuado macollaje más importante o más determinante de rendimiento en cebada que en trigo, pero donde realmente empieza la demanda de nitrógeno es en el nudo. El tema es que para que poder aplicar o intervenir de nitrógeno durante el ciclo de cultivo, tenemos que tener agua para que lo pueda absorber el cultivo. Entonces, ahí cruzamos esa dinámica con la disponibilidad de agua. Y este gráfico lo que trata de mostrarle es la distribución de lluvia en el sudeste bonaerense. Lo que se observa que siempre en las presiembras de los cultivos tenemos algún tipo de exceso, por eso aplicaciones tempranas o en presiembra no tienen demasiado sentido, mientras que si nos vamos hacia la zona núcleo, la distribución es totalmente distinta, en invierno son secos, entonces la probabilidad de pérdida de nitrógeno por aplicaciones tempranas es muy baja, y además la probabilidad de tener lluvias durante el macollaje también es muy baja. Entonces, cuanto antes podamos incorporar ese nitrógeno en esa zona, bueno, probablemente tengamos mejores resultados. O sea que, en síntesis, si comparamos estos grandes, obviamente en el medio siempre hay grises, pero si vamos hacia lo que es oeste provincia de Buenos Aires, La Pampa y demás, obviamente la aplicación temprana siempre es un beneficio, porque ahí siempre alguna lluvia vamos a tener para captar ese nitrógeno, mientras que cuando estamos en el sudeste bonaerense, sabemos los excesos hídricos tenemos siempre tempranos, entonces siempre vamos con una aplicación en dos hojas, una en un nudo, para tratar de sincronizar la oferta y la demanda, y ahí ponemos sí y punto suspensivo, porque en algunos casos también podemos hacer una aplicación hasta en hoja bandera para corregir tanto rendimiento como proteína, si vemos que esa demanda que nosotros fijamos inicialmente cambió por condición del año y nosotros no reajustamos esa dosis inicial. Entonces, todo temprano o fraccionado va a depender un poco de entender en mi zona cómo se relaciona la oferta natural de nitrógeno y potencial con la distribución de lluvias que tengo en ese momento y la dinámica de acumulación en la planta. Entonces, hasta acá, lo que vimos un poco con Fernando y Natalia es que, bueno, claramente el nitrógeno es el constructor de ese rendimiento y calidad, pero en este escenario que presenta también grandes desafíos para otros nutrientes, y la pregunta que te paso, Fernando, a vos es, bueno, ¿y qué hacemos con el fósforo, no? Ese cimiento de ese gran cultivo, clave para el arranque. Bueno, ¿cómo lo manejamos este año? ¿Aplicamos dosis homeopáticas? Que es la pregunta de muchos. Bueno, pero yo quiero aplicar lo mínimo indispensable de fósforo que pueda en mi lote. Es más, que no quede nada, no importa, pero que no pierda rendimiento. Y ahí aparece una batería de productos y presiones comerciales a muchos de los asesores que están acá presentes, tratando de, bueno, tener alguna solución mágica invirtiendo poco en nuestros lotes. ¿Qué nos podés aportar de esto? Sí, tal cual. El escenario que planteas vos es un poco el que estamos viendo, el que charlamos todos los días. Y bueno, básicamente, muchas veces también lo que tenemos con fósforo es el tema de, bueno, tengo que mirar fundamentalmente el nitrógeno, el fósforo lo puedo esquivar. Nosotros queríamos simplemente recordarles con un ejemplo que surge de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe, los impactos que puede tener la aplicación de fósforo en distintos, esos barritas que están viendo ustedes son
de 5 ensayos distintos de esta red de nutrición, y ahí están viendo los rendimientos en la barrita amarilla del tratamiento que no tiene fósforo, tiene nitrógeno y tiene azufre, y en verde el tratamiento que tiene nitrógeno, azufre y además fósforo. Entonces, creo que pueden ver los números, la diferencia de las barras, las respuestas que hay, mayores hacia la izquierda, menores hacia la derecha, según el grupo de barras, ¿no? Importante entonces ver ese tipo de respuestas, ¿no? Ahí ustedes ven que hay respuestas de 1.500 kilos, estos son promedio de varios años en la situación de la izquierda, menores en el de la derecha, pero casi 500 kilos también en el último caso. A esto, en muchos de nuestras zonas, más obviamente hacia lo que dicen abuela, la zona más núcleo, oeste de Buenos Aires, centro de Buenos Aires y norte, se le suman sojas de segunda que pueden tener realmente muy buenos rendimientos, y en particular en estos mismos ensayos de larga duración, en los mismos sitios que ustedes estaban viendo para trigo, la figura que está abajo muestra los resultados para soja. Son los mismos tratamientos, NS en amarillo, NPS en verde, y entonces a la respuesta a fósforo que se le veía en el trigo, en la figura de arriba, se le suma la respuesta que hay en la soja de segunda en la figura que está abajo. Ahora, la pregunta, más en un año como este, lo que nos planteaba la abuela era, bueno, ¿cómo decido, no? Digamos, este tipo de respuesta lo voy a tener siempre. Y como muchos de ustedes se pueden estar imaginando, esto está totalmente relacionado a los niveles de fósforo Bray que tenían esos lotes inicialmente. Y eso es un poco lo que les estamos mostrando con la figura de arriba a la derecha, fósforo Bray del suelo, ¿no? En el eje vertical tienen el nivel de fósforo Bray, los mismos 5 sitios, abajo, desde BA hasta LA. La barrita de color azul es el valor inicial de fósforo Bray cuando empezaron estos ensayos allá por el 2000, y las otras 2 barritas yo las dejé para que tengan en cuenta algo que también vamos a comentar cuando hablamos de fósforo, son los niveles después de 20 años en el tratamiento que nunca se le aplicó fósforo, es la barrita de color naranja, NS, nunca le aplicó fósforo, la barrita de color naranja, es decir, que en ese caso que está apuntando ahí el cursor, el origen era 11 y bajó a 6, donde está ahí, exactamente ahí a la izquierda, y la barra gris es, en este caso se ponían dosis altas de fósforo para ir subiendo el nivel de fósforo, es decir, que además de lo que se llevaba el cultivo, se aplica una dosis extra de fósforo, y bueno, en ese caso, en el NPS aumentó en el primer ejemplo a 29. ¿Sí? Entonces, empezó con 11, 20 años después bajó a 6 o subió a 29. ¿Sí? Si ustedes van mirando ahora, si se tratan de concentrar nada más que en las barras de color azul, fíjense que eso va de 11, 14, 16, 34 y 68. Y si miran cuáles fueron las respuestas en trigo y soja, van a encontrar la explicación, ¿no es cierto? Obviamente, los ensayos más de la izquierda, con menores valores de fósforo, son los que más respuesta tienen tanto en el trigo como en la soja de segunda, y los ensayos más a la derecha, con altos valores de fósforo inicial, tienen menos respuesta en el trigo y mucho menos respuesta también en la soja. Entonces, si un poco ahí planteamos a lo largo de todos los trigos que hubo en los 20 años y decimos, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los ingresos que yo tuve y el costo de la fertilización? La tablita esa que ustedes tienen ahí ahora, que apareció, les muestra para cada uno de esos ensayos, son los mismos 5 que venimos hablando, el ingreso extra que se obtuvo como respuesta a la fertilización con fósforo en trigo y en soja de segunda, trigo más soja de segunda, desde 585 hasta 113. El costo es la fila del medio, en todos los casos siempre se aplicó la misma dosis de fósforo, era equivalente a 187 kilos de fosfato monoamónico, son 42 kilos de fósforo, miren qué dosis, eso a un monoamónico de $1.400 son $260 por hectárea, 261 como le indica ahí. La diferencia sería el margen. Obviamente, en el caso de la izquierda, con altas respuestas, 585 menos 261, $323 de margen. Y obviamente en el caso de la derecha, me voy de extremo a extremo acá, mil disculpas, pero para que sea más clara, ustedes tienen
ingresos menores a esos costos. ¿Sí? Tomé, yo les decía, 1.400 de fosfato monoamónico, tomamos 250 para el trigo, 350 para la soja. Obviamente esto se puede ir cambiando. Algo importante que tienen que tener en cuenta cuando ven estos números, porque por ahí uno lo simplifica y dice, no, pierdo plata en el otro, o en el de la derecha perdí mucha plata. Si ustedes se fijan por ahí en el campo, tomemos el LH, ahí Nahuel les va a marcar el LH. Miren el fósforo del LH, era originalmente 34, bajó a 13. Con la dosis esa de fósforo, que era superior a lo que se llevaban los cultivos, en el NPS subimos a 59. Nadie va a querer subir en un lote de 34 a 59, pero entiendan también que acá hay una ganancia de fósforo. Y si vamos encima al ejemplo que está más a la izquierda, vea, el de Balduccia, bien a la izquierda, Nahuel, ahí era 11, bajó a 6 o subió a 29. En respuesta, en trigo soja, ganamos $323 por hectárea. Y además, el fósforo subió de 11 a 29 partes por millón. Obviamente ustedes me van a decir, este no es un año para andar subiendo fósforo, porque la relación insumo-producto es más alta que otros años. Pero bueno que lo vean, que lo tengan en cuenta. Esta figura la tendríamos que haber mostrado mucho más en el 2020, ¿no? Que la relación de precios era muy, muy positiva. Entonces ahí la hubieran visto mucho mejor. Pero bueno, este era un ejemplo que queríamos mostrar para mostrar la importancia del fósforo, que nosotros la vemos enorme en todos los trigos. Fósforo para trigo es clave, y téngalo muy en cuenta, especialmente aquellos que están más hacia el centro, hacia el oeste, hacia el norte, porque es en los sitios donde vemos siempre una respuesta casi en términos relativos muy parecida al fósforo a la que vemos a nitrógeno. ¿Sí? ¿Cómo la decidimos o cuáles son las recomendaciones? Bueno, eso por ahí ya lo hemos mostrado otras veces con Nahuel y Natalia. Hay dos opciones en fósforo, recuerden siempre, una, la que planteamos un poco Nahuel ahí, ¿no? Le pongo la dosis homeopática, la dosis para cubrir las necesidades del cultivo. Y es esa tablita que está ahí a la izquierda, que tiene variaciones, que tiene distintas formas de ser calculada, pero básicamente, ¿qué nos dice esa tabla? Bueno, que ustedes hacen el análisis de suelo, de cada fila de ahí va de menor de 10 hasta llega a más de 30, y hay una dosis de suficiencia. Es una suficiencia plus, decimos siempre, porque le pusimos un poquito más que lo que necesita para no tener deficiencias el cultivo del trigo o de cebada que vamos a sembrar. Es un poco una deficiencia plus porque sabemos que generalmente atrás va también algún cultivo de segunda. Bueno, esta probablemente sea la que ustedes tengan más en cuenta este año. La segunda variante en fósforo, recuerden siempre, es construir fósforo del suelo o mantener fósforo del suelo. Y para eso, hace un par de años venimos utilizando esta figura que muestra cuál es la dosis de fósforo en el eje vertical, en función del nivel de fósforo por ahí, en función del rendimiento del cultivo de trigo que vamos a plantear. Ese rendimiento objetivo, que bien les enfatizaba Nahuel, es clave que este año seamos lo más precisos o seamos lo más, o nos aproximemos lo mejor posible a lo que planteemos. No es para plantear rendimientos objetivos locos, eso muy claro para nitrógeno, ¿no? Pero bueno, si acá planteamos 4.000 o 6.000, lo que va a suceder es que el cultivo va a llevarse distintas cantidades de fósforo, obviamente, más grano, más fósforo se lleva, entonces la línea verde está por arriba de la naranja ahí, y lo que les muestra ahí es que la dosis es alta, cuando quiero construir y mantener con niveles bajos de fósforo Bray, va bajando la dosis a medida que llego hasta 20, y entre 20, 30, 20, 25 hablamos siempre de mantenimiento. Siempre les decimos que esas rectas o esas curvas en realidad surgen de la ecuación que está abajo, que nos diría que yo debería buscar llegar a tener 20 partes por millón en el suelo que trabajo, le descuento el fósforo Bray que yo tengo, si ustedes dicen 11 partes por millón, significa que tengo que subir 9, ¿no? 20 menos 11. Y subir cada parte por millón me cuesta 3 kilos de fósforo elemento nutriente por parte por millón. Y a eso le tengo que sumar lo que se lleva el cultivo, que ahí abajo está el rendimiento por 3.2 kilos de fósforo por tonelada. Ese es un promedio, como bien les dijo Nahuel en otros comentarios, estos son valores promedio y tienen variaciones. Siempre les insistimos que cuando ustedes miran este tipo de recomendaciones o cuando plantean recomendaciones en la FINA,
Tengan en cuenta que atrás de esa fina muchas veces viene una soja de segunda, que tendrá menores rendimientos en algunas zonas o menores demandas nutricionales, pero va a tener demandas nutricionales muy altas en otras zonas. Yo les decía al principio, bueno, esta es la guía que tenemos de fósforo. Sabemos que en trigo tenemos un umbral crítico debajo de 18 o 20 partes por millón, que es el de respuesta, por eso estamos planteando la tablita de la izquierda. Pero este año lo que nos surge mucho es esta pregunta, en este desafío que plantea este escenario, nos viene esa pregunta de, bueno, ¿a qué voy a apostar más? No, quiero elegir entre fósforo, nitrógeno, algo fuimos comentando, ¿no? Pero le apuesto más al fósforo, le apuesto más al nitrógeno, digamos, ¿cómo reparto los gastos? Por ahí una guía que podemos llegar a discutir, yo creo que tal vez eternamente, pero una guía que por ahí podemos marcarla es la siguiente. Miren, si ustedes están en fósforos o niveles de fósforo en el suelo menores que los niveles críticos, por lo menos piensen en la dosis de suficiencia de fósforo. ¿Por qué? Porque si no cubren la deficiencia de fósforo, la respuesta a nitrógeno se va a ver perjudicada, ¿sí? Esas interacciones, esos sinergismos entre nitrógeno, fósforo, si le sumamos por ahí azufre, fósforo es los cimientos, les decía Nahuel, para construir un gran cultivo y especialmente en fina. Entonces, por lo menos la dosis de suficiencia, o si quieren ustedes, traducido a la figura, llevar el fósforo del suelo en vez de a 20, llevarlo a 15. Y a partir de ahí evaluar la necesidad de nitrógeno. Una segunda opción, ustedes me dicen, bueno, hice el análisis del suelo, estoy en niveles críticos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir niveles críticos? Acá en fina. Bueno, estoy con cebadas y trigos que espero que tengan buen rendimiento, pero estoy en 17, 18, 19, 16, si quieren ustedes, 20 partes por millón. Bueno, la ideal sería por lo menos aplicar si ustedes quieren, como un arrancador en ese comienzo. Y bueno, hagamos una base de unos 50 kilos de mapa al menos, y ahí optimicemos nitrógeno según un poco las pautas que nos marcó Nahuel hace un ratito, ¿sí? Lo que tengan muy en cuenta es el segundo punto que está ahí, ¿sí? Consideren que si ustedes están buscando niveles de rendimiento de 5.000, 6.000 kilos y aplican 50 kilos de MAP, ¿sí? 50 kilos de MAP son 12 kilos de fósforo. Si van a obtener, o si llegan a obtener 6.000 kilos de trigo, casi se están llevando 18 kilos de fósforo. Es decir, que van a dejarlo, están sacando mucho más de lo que aplican, al suelo le van a bajar la disponibilidad de fósforo o el nivel de fósforo. Y ténganlo en cuenta de pensar en reponer ese fósforo en campañas con buenas relaciones de precio, yo les decía recién, la 2020. Y la tercera y última opción es la más dulce este año, ¿no? Bueno, estoy en 30, 35 partes por millón. ¿Se acuerdan que había un campo ahí, en el ejemplo que les mostraba, que estaba en 34 y otro en 68? Bueno, privilegiar N, decimos ahí, ¿no? Privilegien o denle más importancia al nitrógeno y al azufre, lo que podamos hablar ahora a continuación. Tengan muy en cuenta, de vuelta, lo que dijimos en el segundo punto. En la medida que no aplico fósforo, ese nivel de fósforo en el suelo va a ir bajando, ¿sí? Seguramente ahí debemos haber generado preguntas. Yo vi algunas que aparecieron ya en el chat para nitrógeno, pero seguro van a aparecer para fósforo también. Pero la pregunta que nos queda es, bueno, hicimos nitrógeno, repasamos algo de fósforo, sería nada más que nitrógeno, fósforo, y ahí este año cerramos, Nahuel. ¿Nos olvidamos de todo el resto o vos tenés algo más? Sé que tenés algo más en la gatera, así que bueno, contanos, el tercero. Claro. Algo más hay, y ya me voy a ir cerrando las ideas. Una vez que, como siempre decimos, manejamos bien, hacemos los cimientos con fósforo, definimos bien la dosis con nitrógeno, planteamos el tema de los monitoreos, siempre está este otro nutriente, el azufre, que ustedes recuerden que tiene similar dinámica que nitrógeno, ¿tá? Es móvil, traccionado sus necesidades por la demanda, por lo tanto no es lo mismo un trigo de 4.000 kilos que un trigo de 5.000 con una soja de segunda de 3.000 atrás, que siempre en este nutriente los cultivos más susceptibles son los de segunda, sobre todo las sojas de segunda son las que más responden a la nutrición azufrada que yo realicé en ese trigo, ¿tá? Porque ese trigo está consumiendo el azufre del sistema. La gran diferencia que tiene con nitrógeno, podemos decir, es que tiene una mayor residualidad en planta, porque tiene una menor partición a grano. O sea, una menor partición del azufre que toma esa planta se va del sistema en el grano, ¿tá? Y queda en el residuo, y eso va a aportar
probablemente según el residuo, la calidad durante el cultivo que sigue, pero más que nada en los cultivos subsiguientes de la rotación. ¿Está? Obviamente que esto es más marcado, como ponemos ahí en la zona de Córdoba, en Camino al Dao, que es prácticamente donde ya hace más de 20 años se veían las deficiencias de azufre no solo en trigo, sino en la soja de segunda, y ahí se ven las respuestas, ¿tá? La diferencia de 700 kilos en el trigo, 767 kilos, y más de 1000 kilos en las sojas. ¿Tá? La clorosis que ustedes observan en la foto de soja, típica de deficiencia de azufre en hojas superiores. ¿Tá? Entonces, esto que en esas zonas, cuando nos vamos del sudeste y nos vamos a zona del núcleo, estaba más difundido, más generalizado. En los últimos años en el sudeste también aparecieron lotes con deficiencia de azufre y respuestas que pagan en la mayoría de los casos los costos de aplicación. Si ustedes recuerdan la tabla inicial que presentó Fernando, podíamos producir hasta 80 kilos de grano por kilo de ese aplicado, y hoy en día, aún con un yeso a 200, 300, 400 dólares, no necesitamos más de 10 o 12 kilos de azufre para pagar. Entonces esto nos está diciendo que si nosotros tenemos el problema, identificamos el problema, la respuesta a este nutriente en el cultivo, ni hablar en los dobles cultivos, siempre va a pagar el costo de la aplicación. La clave, como el punto de partida también que mostraba Fernando en esta presentación, es, bueno, hagamos diagnóstico, identifiquemos esos sitios con deficiencia. Y ahí en azufre, bueno, siempre es un gris. Tenemos que, en una primera instancia, siempre caracterizar mejor los ambientes, o sea, sitios predisponentes a tener deficiencias de azufre o respuestas al agregado de azufre en fina o en dobles cultivos, son aquellos que presentan menores contenidos de materia orgánica. Recuerden que, al igual que el nitrógeno, para azufre la mayor cantidad de azufre reside en la materia orgánica. O sea, el componente de película o de mineralización es clave para azufre, igual que lo que vimos para el caso de nitrógeno. Entonces, bueno, prestemos atención a esos ambientes, a sistemas de cultivo más intensivos. Podemos tener una guía con el sulfato inicial, que tenemos estos valores críticos orientativos, pero sabemos que no alcanza solamente con medir sulfato, como tampoco no alcanza con solo medir nitrato. Lo que pasa es que el nitrato se sigue midiendo y está más difundido, pero sabemos que es una foto para los dos nutrientes, ¿tá? Con la complicación adicional para el caso de azufre, que es su determinación en laboratorio, digamos, como tengo cantidades más bajas, bueno, por cualquier variabilidad que tenga, va a tener un impacto de pasar de una zona de suficiencia a una deficiencia, ¿no? Entonces, más cuidado aún con este indicador. Mirar la mineralización, se puede tomar como niveles críticos un valor de NAN de 62 ppm, esto para el sudeste bonaerense. A medida que nos vamos hacia la zona del núcleo, podemos tomar valores orientativos de 40 ppm. O sea, nosotros analizamos un lote, vemos que tiene 30 ppm de NAN, tiene 3 ppm de azufre como sulfato, son sistemas de doble cultivos, intensivos. Bueno, esos lotes prestemos atención, pues es probable que tengamos respuestas al agregado de azufre. ¿Tá? Lo otro es que esos lotes seguro ustedes van a ver y van a detectar que cada vez tienen mayor respuesta al agregado de nitrógeno, porque tienen poca mineralización. Y los rendimientos de los cultivos en los últimos años son cada vez mayores, o sea, tenemos más demanda y menos oferta natural. Y si tenemos menos oferta natural de nitrógeno, también tenemos menos oferta natural de azufre. Entonces, esos lotes que ustedes ven o ambientes que cada vez necesitan más N, crúcenle una franja sin limitaciones de azufre, que seguro van a ver algún problema o van a empezar a ver algún problema de este nutriente también. Lo otro es el tema de, que no lo vemos tanto para nitrógeno, pero sí para azufre, es lotes con napa o cultivos de trigo bajo riego. Bueno, analicemos si esa napa o esa agua de riego no tiene sulfato. La mayoría de las napas de la región pampeana tienen sulfato. Entonces muchas veces el análisis de suelo nos da bajo azufre, poca mineralización, pero el cultivo está colgado en la napa y nunca vamos a ver respuesta a azufre, o va a ser poco probable. ¿Tá? Va a ser poco probable porque, al igual que el nitrógeno, depende de la demanda, ¿no? Si yo produzco un trigo, como el año pasado, en algunas zonas de 6.000 kilos y una soja de 3.500 atrás, bueno, la demanda de ese sistema es bastante alta, ¿no? Hay que cubrir. Y una vez que defino los ambientes, ¿cómo termino de ponerle números a la dosis? Y ahí lo que se hace habitualmente es tomar ese criterio que Fernando les mostró de mantener y algo de reponer, que decía para el caso de fósforo, tomado esto con pinzas, ¿no? Porque estamos con un nutriente móvil, pero decir, bueno, por lo menos
apliquemos el azufre que se lleva a esa secuencia de cultivo o ese cultivo. O sea, un trigo de 6.000 kilos se va a llevar unos 8 o 9 kilos de azufre. Mi dosis debería ser por lo menos esa y un poquito más, pensando en ese plus para la soja de segunda y los cultivos de segunda. ¿Tá? Entonces, si construimos el cultivo haciendo los cimientos con fósforo, definimos bien la dosis con nitrógeno, que es nuestra bala de plata, identificamos los ambientes y damos el plus con azufre. Recuerden además que acá estamos hablando, como decía Fernando, de nutrientes, pero no se olviden de las interacciones, ¿no? Y la interacción de la parte química con la parte física del suelo, ¿tá? También. Lo que nos queda entonces, Fernanda, es pensar, bueno, ahí cerramos, ¿no? Ya está. Empezamos con solo nitrógeno y algo de fósforo, después dijimos, depende un poco de esto cuánto fósforo vamos a agregar, ahora le sumamos el azufre y terminamos acá, o algo más nos queda. No, nos queda, Nahuel, ustedes saben que en los últimos años hemos visto zonas con problemas de zinc, justamente, ¿no? Como el micronutriente que aparece más problemático. Entonces lo que nos queda es recordarles un poquito este tema de zinc, que lo enfatizamos mucho en maíz, también lo vemos en soja, pero también lo vemos en trigo. Ahí lo que les estamos mostrando básicamente es la curva de calibración que nos muestra el rendimiento relativo de trigo en función del análisis en el suelo de zinc, de TPA es el extractante que se usa para medir zinc, y afortunadamente las calibraciones tanto para maíz como para soja y como para trigo nos dan un rango, un umbral crítico de alrededor de 1 parte por millón, por debajo de la cual hay una alta probabilidad de respuesta a la aplicación de zinc. Y como ustedes ven ahí, un poco en lo que dicen las frases de la derecha, bueno, hay bastantes sitios con respuesta, 43% de esos sitios que se evaluaron con respuestas que van entre 300 y 900 kilos, que representaban en esos ensayos entre un 11 y un 14% de rendimiento, es decir, que es una respuesta significativa. Lo más importante por ahí que queremos que tengan en cuenta acá cuando hablamos de N, de P, de S, de zinc, era lo que les decía recién Nahuel, ¿no? Aprovechar los sinergismos entre los nutrientes. Entonces, por ahí uno se ve este año medio tentado de decir, está, el azufre es re barato, ¿no? Entonces le voy a poner mucho azufre y le voy a bajar nitrógeno y fósforo, ¿no? Ustedes saben que no funciona así, ¿no? Ya lo sabemos ampliamente. No vamos a reemplazar un nutriente con otro. Entonces, por eso planteamos desde el principio si las relaciones de precios son más ajustadas, es cuando más precisos tenemos que ser con el diagnóstico, ¿sí? Hoy estamos hablando desde un laboratorio, entonces por ahí es medio por ahí ustedes lo deben pensar que es medio confuso el mensaje, pero yo lo que he visto históricamente, Nahuel tiene un par de años menos que yo, casi fuimos compañeritos, pero bueno, seriamente, lo que uno ve en 30 años, o lo que he visto yo, es que los años de relaciones de precios más ajustadas es cuando menos muestras se han mandado a los laboratorios. Eso lo vi desde los 90, cuando estaba en INTA, de mis otros trabajos también después, y es exactamente al revés. Cuando la relación de precios es más ajustada, es cuando mejor diagnóstico tengo que hacer, es cuando más preciso tengo que hacer. Entonces, buen diagnóstico, ver antecesores, ver el suelo. Nahuel recién les decía cuál es la calidad física de ese suelo, tengo compactación, me puede eso afectar mi rendimiento objetivo. Bueno, les dije cuál es el antecesor. Puedo ambientarlo el lote, puedo separar zonas. Ahora tenemos 1 millón de herramientas. Casi todos los que están del otro lado de la pantalla son más jóvenes que yo y saben mucho más de esto. Hagan ambientación, separen zonas, ¿sí? Zonas que son distintas, con rendimientos distintos, sepárenlas, es el mejor año para separar, hacer buen diagnóstico por ambiente y ser mucho más eficiente con cada kilo de nutriente que estoy aplicando. Así que bueno, este era un poco el mensaje, se nos fue un poco largo, mil disculpas, pero bueno, Natalia, por ahí que nos cierres un poco con esto de las claves para el manejo de nutrientes en trigo y vamos al intercambio. Bien, bueno, gracias Nahuel, Fernando, y sí, vamos cerrando y vamos con las claves entonces que nos quedaron, los tips. Lo primero que hay que hacer es considerar el sistema, ¿sí? Mirar el sistema como un todo, como decíamos hoy, mirar todas las prácticas que componen y afectan el funcionamiento de ese sistema, y pensar que la nutrición es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las demás prácticas que también contribuyen al correcto funcionamiento del sistema.
Y si hablamos de nutrición y queremos hacer una nutrición balanceada, como recién decía Fernando, tenemos que partir de un diagnóstico adecuado, ¿sí? Entonces el muestreo de suelos, la determinación de nutrientes, eso nos va a ayudar, y la interpretación, obviamente, a hacer un buen diagnóstico. Entonces ahí es, bueno, el título de esta charla, relato con datos, a eso es lo que nos referimos. Entonces, para finalizar, la conclusión que nos quedaba es que nosotros nos dedicamos a hacer nutrición en base a evidencia, ¿sí? Y bueno, y con esto cerramos y les agradecemos a todos por su tiempo, su atención, y vamos a abrir el espacio para las preguntas, que hay varias, si les parece, Nahuel y Fernando. Vamos a empezar con nitrógeno. A ver acá. Bueno, Gaspar nos preguntaba en qué situación la rotación antecesor me aportaría al sistema nitrógeno y en qué cantidades, o sea, hablando del efecto antecesor. Sí, la pregunta esa, sobre todo en lo que es como antecesor de gruesa, está más en boca de todos. Para fina, como antecesor de fina, hay menos información. Lo que les comentaba hoy, digamos, lo ideal sería poder medir materia seca del residuo, cuánto residuo me queda y la calidad de ese residuo, que en definitiva es la relación carbono-nitrógeno de ese residuo. Trabajo que muestran eso, en realidad, si uno toma algunos trabajos para el sudeste bonaerense, la unidad integrada de Cárcel hace varios años, muestran que para un antecesor maíz de un rendimiento medio de 8 o 9 toneladas, una concentración de nitrógeno menor al 1% de ese residuo, bueno, podría tener una penalidad para el cultivo que sigue, independientemente de todo el efecto sobre la temperatura, los problemas de emergencia, de heladas que puede generar eso, pero desde el punto de vista de la dinámica de nitrógeno, puede tener una penalidad de unos 30-40 kilos de nitrógeno. O sea que mi dosis debería incrementarse por lo menos unos 30-40 kilos en esa condición. Eso es muy variable, claramente, porque el nivel de residuo cambia según cuánto rindió el maíz, según la condición y demás. Pero lo que no hay dudas es que si bien vamos a una fina luego de un maíz, la dosis de nitrógeno tiene que ser mayor que si tenemos un antecesor girasol o un antecesor soja, que en ese caso la soja va a generar un crédito de nitrógeno promedio de unos 20 kilos de N. Entonces, la idea de esto es, si tenemos una leguminosa, va a generar un crédito, en esa cuenta fina, bueno, podemos poner unos 20 kilos a favor. Tenemos un maíz de buen potencial, buen rendimiento, en el cual la nutrición nos quedamos medio justo, lo cual nos está diciendo que probablemente ese residuo sea pobre en nitrógeno. Bueno, consideremos que vamos a tener que ingresar más nitrógeno al sistema con la fertilización. Medio como resumen, podemos comentar eso. No sé, Fer, o bueno, Natalia, alguna cosa más, pero... Está perfecto. Bueno, Nahuel, ahora en relación al NAN, hay otra pregunta que se refiere al factor de conversión. ¿Qué factor usamos para el sudoeste de Buenos Aires, zona de Suárez, Pigüé? Sí, esta es la pregunta de todos los años y en todas las reuniones, es muy buena, es válida, porque es real. El factor ese se ajustó, los ensayos se han desarrollado en el sudeste bonaerense y algo en la zona del núcleo también. Hacia el oeste no hemos realizado experimentación, pero sí hemos realizado validaciones con una red muy amplia, le diría, de como 50 sitios años de ensayos de Bunge. Guillermo Pugliese, que todos lo deben conocer, nos facilitó la información de los testigos, y da el factor para trigo, da muy parecido, da alrededor entre 2 a 2,2, el mismo que usamos para el sudeste bonaerense y demás. O sea, en trigo no vemos grandes diferencias dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, zona de núcleo, en cuanto al factor de mineralización. Si nos vamos de esa zona a otras zonas, o nos vamos a Entre Ríos, o nos vamos a cultivos bajo riego, bueno, ese factor cambia. Pero podríamos usar como una aproximación el factor de 2,2 que usamos en el sudeste. Lo que va a pasar que en esa zona que me están mencionando, el pool, el tamaño, va a ser menor seguramente que el tamaño que tenemos acá en el sudeste. Bien. Bueno, la próxima pregunta se relacionaba con ese tema y hablaba del factor en sur de Santa Fe, así que está respondida. Bueno, pasamos a... Una cosa, pero vale la pena aclarar que siempre te da pie a esto. Con esto yo siempre digo lo mismo, digamos, acá es difícil el mensaje porque también, en parte, bueno, Fernando más consultó también
privado y docente facultad, yo soy investigador, pero estamos directamente haciendo una actividad de transferencia de un laboratorio de servicios. Con esto no pretendemos, ni la idea nunca es que empiecen a hacer NAN en todos los lotes. ¿No? La idea es que ustedes empiecen a ver mineralización, que no asuman que todo es lo mismo. Entonces digan, bueno, este lote se comporta distinto a esto. Bueno, miren esos extremos, y si ustedes dicen, no, mirá, Nahuel, el NAN da todo igual en todos los lotes, listo, no hace falta medirlo todos los años, hay que medirlo cada 3, 4 años para ver la evolución. ¿Tá? Entonces, lo importante es que ustedes desaprendan de cierta forma y vuelvan a aprender eso de aprender y desaprender. Digamos, no miremos solamente el nitrato, porque el nitrato es una foto, es un nutriente móvil, y no le pueden pedir más de que explique el 20, el 30 o el 35% de lo que va a pasar con el rendimiento 3 meses después de cuando yo fijé la demanda. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Bueno, mejoramos entendiendo cómo es la distribución de lluvia, mejoramos entendiendo cómo es la mineralización, mejoramos entendiendo cómo es el efecto antecesor. ¿Tá? Tengan eso en mente como mensaje. Perfecto, Nahuel. Te voy a hacer otra pregunta de nitrógeno, así después pasamos a fósforo. Esta va referida al sudeste, y dice si vale la pena repartir la fertilización con nitrógeno, y qué proporción deberíamos manejar para la primera aplicación, y cuál para la segunda, y si esas proporciones cambian según sea trigo o cebada. Sí, en el sudeste no hay dudas, o no tengo mayores dudas de la importancia de fraccionar el nitrógeno, por lo que les mostré, ¿no? Cómo es la distribución de lluvia, y cómo es la demanda de nitrógeno. Digamos, uno podría decir, bueno, pero en mi lote, cuando yo fertilizo, generalmente en mi campo no tengo excesos hídricos. Bueno, pero estoy poniendo nitrógeno en un momento que el cultivo no lo necesita. Y tengo certeza de que después voy a tener agua durante el macollaje que permite incorporar el nitrógeno al pico de forma tardía. Ahora, ¿cómo lo particiono? Y hay distintos modelos, digamos, o conceptos. O sea, algunos dicen, bueno, por lo menos el 50-50, otro dice el 70-30, 70 en 2 hojas, 30 en un nudo. Y nosotros vamos más por decir, bueno, ¿cuál es la foto inicial que ustedes quieren? ¿Cuál es el nivel inicial de nitrato? Entonces, si el nivel inicial de nitrato es muy alto, probablemente la aplicación inicial tenga que ser muy baja, ¿tá? Porque para mantener ese número de macollos, probablemente con un N objetivo para una cebada de 5.000, 5.500 kilos, con un N objetivo de 120 a un nudo, ande bien. O sea, si yo tengo 80 o 100 de nitrógeno inicial, con muy poco me alcanza. ¿Tá? Entonces, más que poner una receta y decir, bueno, ¿cómo es su foto inicial de nitratos? Y en función de eso, bueno, aplico una mayor proporción temprana o particiono y aplico una mayor proporción en un nudo, pero en función de cómo es mi foto inicial. Y eso ustedes lo conocen mejor que nadie. Y entre cebada y trigo, aún más importante es mirar esto, porque no nos conviene pasarnos el nitrógeno temprano por el tema de generar un excesivo macollaje, mucho macollo secundario, mucho tallo de menor diámetro y alguna probabilidad luego de un vuelco. Entonces, bueno, mirar un poquito más la oferta inicial que tengo para definir, bueno, qué porcentaje aplico temprano, porque hay una relación de compromiso entre generar macollo y no pasarme largo. Entonces, bueno, se miraría un poquito más que eso y tendría una mayor atención que para el caso del trigo. El trigo termina compensando con macollo, tamaño espiga, número de espiguilla por espiga, así que no me preocuparía tanto. Bien, gracias, Nahuel. Bueno, Fernando, va para vos fósforo. Si estamos en campos con alto fósforo, o sea, más de 50 partes por millón, ¿conviene agregar un mínimo de arranque de fósforo en la línea o no agregamos nada? No, si estamos más de 50 partes por millón, estamos bien. Lo que nos muestran todas las curvas de calibración normalmente es que es muy difícil ver respuesta ahí. De todos modos, siempre un poco uno dice, bueno, si puede ir algo de fósforo como para que el cultivo arranque más parejo y tenga un arranque más rápido, son ventajas que no son de la nutrición fosfatada del cultivo. Es nada más que arranque rápido, que desarrolle rápido el sistema radicular, que capte más agua. Pero obviamente a 50 partes por millón no deberíamos esperar ningún tipo de respuesta directa a la nutrición fosfatada. Y cuando yo digo dosis bajas, ahí estoy hablando, bueno, si quieren pongan el equivalente a 20 o 25 kilos de fosfato diamónico o moramónico. Tengan en cuenta que en esos lotes, según lo que vinimos diciendo, lo que les mencioné repetidas veces, es que en la medida en que no aplico y voy sacando fósforo en los granos, el nivel de fósforo va cayendo.
aprovecho lo que dijo Nahuel, de la frecuencia de monitorear el NAN. ¿Cuántas veces tengo que monitorear el fósforo? ¿Todos los años en esos lotes? No, una vez cada 3, 4 años, volver, ir viendo cómo va cayendo. Lo importante también en esos lotes, un poco para cerrarlo eso, es no los dejen caer por debajo de la línea de flotación, digamos, ¿no? Que uno por ahí dice que está entre 25 partes por millón, que es por debajo, abajo de esos valores ya empezamos a ver respuestas en trigo, después en maíz, después en cebada, así. Entonces, mantenerlos, ir amortiguando la caída a medida que nos vamos acercando a esos 30 a 25 partes por millón, y después de ahí en más mantenerlos. Eso sería el ideal. Perfecto. Bueno, ¿qué información tienen sobre la eficiencia de uso de los fertilizantes fosforados microgranulados? Sí, sí, hay muchas fuentes nuevas de fósforo, todos los años han surgido, especialmente en los últimos años, nuevas fuentes. Los microgranulados en particular, como calidad del fertilizante, son de mayor calidad, tienen procesos industriales de mayor complejidad, digámosle. Entonces, tienen una posibilidad de, por ejemplo, sumar otros nutrientes, ¿no? Entonces, casi todos los microgranulados, al menos los que yo conozco, tienen, aparte de fósforo, azufre, eventualmente pueden tener zinc, eventualmente pueden tener boro y eventualmente hasta pueden tener productos biológicos, lo cual los hace muy interesantes. Ahora, una vez que están en el suelo, kilo de fósforo, la verdad es que las diferencias no son tan obvias, ¿no? En algunos casos uno puede ver algunos datos que por kilo de fósforo se saca algo más, pero por ahí no están igualados los kilos de los otros nutrientes. Entonces, en general, al menos mi opinión, creo que Nahuel también la comparte, es que esos productos son productos que uno los piensa más en sistemas en los cuales está buscando agregar algo de fósforo a la siembra, entonces está buscando que el cultivo arranque bien, que por ahí, obviamente, por el precio que tiene que tener, porque es un producto de mayor complejidad, no los va a utilizar para reponer fósforo del suelo. Lo que yo no veo, que por ahí es la pregunta del año, al menos personalmente, es que yo diga, bueno, voy a reemplazar 100 kilos de un monoamónico por 20 kilos de otro producto, porque la cantidad de fósforo va a ser muy, muy baja, ¿no? Nosotros, fíjense que yo y en todas las presentaciones siempre con Abuela hablamos de kilo de fósforo elemento, ¿sí? A veces hacemos la conversión para que se entienda más, pero siempre hablamos de fósforo elemento. Y entonces hay que ver cuál es la cantidad de fósforo elemento que tiene ese producto y pensar un poco en eso, ¿no? En cubrir esa necesidad de fósforo elemento. Obviamente, como fertilizantes multinutrientes son muy interesantes, en muchos casos tienen menor efecto fitotóxico por la formulación que tienen, entonces pueden ir con la semilla. Yo creo que lo que pasa siempre con todos los productos que vemos es que tienen su nicho y hay que buscarle cómo los podemos aprovechar más, ¿no? Y ahí está la ventaja. Entonces uno dice, bueno, hago reposiciones de fósforo y al arranque pongo un producto de especialidad, microgranulado, una mezcla química de mayor calidad, líquidos fosfatados que también van con otros nutrientes. Perfecto, es una buena idea. Bien, bárbaro, Fernando. Y, a ver, otra pregunta de fósforo es, si venimos de un antecesor papa, ¿vamos con dosis homeopática como arrancador o vamos sin fósforo este año? Bueno, pensando en la residualidad, ¿no? Sí. Históricamente, para ustedes que son muy jóvenes, históricamente el mejor trigo acá en el sudeste era el que iba atrás de papa. Simplemente porque tenía mucha fertilidad. Entonces, en las épocas en que aplicábamos menos nutrientes, buscábamos eso, porque quedaba residualidad del fósforo y encima con el movimiento que tiene la papa había una mineralización de nitrógeno enorme. Así que en términos de nutrientes era un trigo muy barato y muy bueno. Lo que yo tendría en cuenta ahí es, bueno, lo más fácil, lo más directo es decirle, bueno, andá a hacer el análisis del suelo y fíjate qué nivel de fósforo quedó. Digamos, eso es más que obvio. Si lo tiene el nivel de fósforo del cultivo de papa anterior y sabe lo que aplicó y cuánto se llevó en la papa, uno puede estimar más o menos que sí, probablemente haya quedado una residualidad de fósforo muy grande. Y en realidad no es que no le va a estar aplicando fósforo al cultivo de trigo, es que ya lo aplicó en la rotación, se lo aplicó a la papa y le queda la residualidad al trigo que sigue. Pero de vuelta, hay que ver cuál era el nivel de fósforo a la siembra de esa papa y
cuál era la cantidad que le aplicó, a ver si quedó bastante fósforo como para el trigo posterior. Si no tiene idea, porque es un lote que no manejó de papa, van, lo pinchan y el número que salga del laboratorio me va a decir si necesito o no. Generalmente en esos lotes las necesidades de fósforo son bajas, ¿no? Por las residualidades de la papa son altas. Perfecto. Bueno, vamos con una de azufre. ¿Sigue aportando al diagnóstico medir también sulfato 20-40 centímetros, Nahuel? Sí, es una buena pregunta, claro, como todas las otras, y siempre nos la hacen. Lo que generalmente nosotros decimos, por lo menos mi opinión, es si ustedes ya han hecho en otros años el perfil de sulfato, o sea, no hasta 40, hasta 60, hasta 80, y ven que en realidad en profundidad no hay sulfato, no hay influencia de napa, entonces en esas situaciones uno podría tomar como indicador solamente el estrato de 0,20. Ahora, cuando uno no conoce un lote en el cual desconoce cuál es la distribución del sulfato, ahí siempre por la movilidad y por las distintas fuentes que pueden influir en el valor del sulfato, como dijimos, tenemos napa, asciende sin esa napa, aporta azufre, bueno, o tosca en algunos ambientes, puede tener sulfato en la zona de la tosca, ahí recomendamos hacer en profundidad. ¿Tá? Entonces, si esta persona que preguntó dice, no, yo ya hice, sé que no hay napa, no hay sulfato en profundidad, no hago riego, no tengo tosca, bueno, con 0,20 es un índice, tendría que sumar las otras características, ¿no? Ver cómo es la mineralización, ante la duda dejar alguna franja, siempre las franjas dan muy buena información, una franja saturada de azufre, con 20 kilos de azufre, y mirarla. Si ven algo a ojo, al año siguiente usen azufre, pues la respuesta va a pagar el costo de la aplicación. Eso no hay mucha duda. Bien, gracias, Nahuel. También, otra de azufre. Un trigo de 6 toneladas, dice, precisa 8 a 9 kilos de azufre. ¿Cuál debería ser el plus para la soja de segundo objetivo de 2,5 toneladas por hectárea? Sí, eso digamos, yo le di un dato en el aire en general. Un trigo vamos a hacer la cuenta bien, un trigo de 5.000 kilos, para hacerlo fácil, más o menos por tonelada se lleva 1,2 kilos, o sea que serían 6 kilos ese trigo, más una soja de segunda de 2 toneladas, vamos a poner un valor de 4 para hacer la cuenta fácil, 4,4, 4,5, son 8 kilos más, o sea que debería aplicar unos 14 kilos todos al trigo para que lo aproveche esa secuencia de cultivo. ¿Tá? Pero eso hay tablas, está en la web del laboratorio hay algunos escritos en trigo, están todas estas tablas, estos valores orientativos que pueden tomar para hacer esos cálculos, ¿no? De dosis. Perfecto. Bien, ¿y el momento ideal para aplicar yeso en trigo? Sí, en realidad, justo hoy con Fernando discutiendo otras cosas, surgió el tema del momento de azufre en trigo, y los trabajos que se han realizado empresas y demás, no muestran demasiadas diferencias entre aplicarlo a la siembra, aplicarlo al macollaje, aplicarlo anticipado. Recuerden más que nada que en estos ambientes con probabilidad de excesos hídricos temprano, en estos ambientes digo los que están en el sudeste bonaerense, bueno, como es un nutriente móvil, aplicarlo muy temprano y exponerlo a esa precipitación no tendría mucho sentido. Pero ustedes dicen, bueno, tengo alguna mezcla química que va con el fósforo, o trabajo con algún líquido que va con el nitrógeno en macollaje, o alguna urea impregnada con azufre. Bueno, todas esas opciones son válidas. Lo importante es que si hay deficiencia de azufre, incorporen el nutriente al sistema. ¿Tá? Bien. Sí, por ahí, Nahuel, le sumamos un Vale. poquito para los que están más al oeste y al norte, piénsenlo como el nitrógeno, ¿no? Es decir, lo que decimos que acá no hay mucha diferencia entre los momentos de aplicación, en el caso, como bien les dijo Nahuel, para el norte anticipamos la aplicación de nitrógeno porque la falta de lluvias durante el ciclo temprano del cultivo hace que no se pierda, pero también tiene el problema de que al no haber lluvias no puede absorber el nitrógeno del cultivo, entonces ahí azufre puede ir, como le decía Nahuel, con un producto fosfatado, con un producto nitrogenado, puede ir en un boleo anticipado, si es un yeso o un fertilizante azufrado, así que digamos, es tener en cuenta eso nada más. Bien. Bien, gracias, Fer. Y hablando de momentos de aplicación, vamos a volver a nitrógeno, porque hay una pregunta que dice, Nahuel habló de la posibilidad de atrasar la aplicación de N en el sudeste por tener mejores precipitaciones. O sea, ¿se refiere a una única aplicación de N? No. Siempre lo que estamos pensando en fraccionar esa dosis inicial que definí
entre inicio de un macollaje, o sea, 2 hojitas y un nudo. ¿Tá? Entonces lo que digo es demorar es, bueno, una mayor proporción podría ir en la segunda aplicación según la foto inicial. Pero siempre como base pensamos en esos dos momentos, 2 hojas, 3 hojas, un nudo, por cómo es la demanda, cómo es la lluvia, y en ambientes con lotes de mayor potencial, con busca de más calidad, podría pensar o en años en los cuales mi demanda cambia, yo punté a 5.000 kilos, pero sabemos que viene para 6.000 o más, y sé que mi lote tiene una pobre mineralización, bueno, ahí podría ir a reforzar hasta en hoja bandera, pensando en no perder rendimiento y no perder tampoco proteína, ¿no? Y calidad. Bien, Nahuel. Claro, vos lo que te referías era no aplicar a las 100, como hacemos con el fósforo. Bien. Bueno, vamos, la última pregunta que hay es respecto a zinc. Dice, si el muestreo de zinc de maíz en septiembre sirve como orientativo para la fina o sería muy alta la variación. Fer. No, le va a servir. Sí, 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 le va a servir en general porque zinc es un elemento muy, digamos, de baja movilidad en el suelo, es un catión. Si lo quieren comparar con otro de los que hablamos hoy, es más parecido a fósforo. Digamos que tiene residualidad, es bastante más estable. La muestra de septiembre le va a servir como guía, digamos, perfectamente, sí. Buenísimo. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede habilitar el micrófono, ¿les parece, Fernando, Nahuel? Sí, cómo no. Sí, sí. Sí. Me parece que hay... Sí. A ver si entro alguna más. Sí. Sí, de Ignacio. Está bien. Ah, acá Ignacio. Bien. Ignacio dice, ¿qué variabilidad de fósforo se observa en lotes con buenos niveles de fósforo en el sudeste? ¿Justifica un muestreo en grilla para hacer un mapa, digamos, de fósforo variable? Sí, el muestreo en grilla resuelve todo, ¿no? Como que decir, parece que si yo hago la grilla voy a detectar todas las variabilidades. Depende de qué tamaño sea la grilla, ¿no? En esto hay bastante experiencia a nivel mundial de que cuanto más achicás la grilla, más preciso sos, pero a la vez encontrás más variabilidad. Yo creo o entiendo, y la buena Natalia asume ahí, que uno con la grilla se protege más, pero por lo menos lo que yo creo que no hacemos, porque hace un rato Nahuel les dijo que se muestrea el 30% de la superficie de trigo, que es el cultivo que más se muestrea, ¿no? Entonces, en vez de mandarnos derecho a la grilla, separemos ambientes, ¿sí? Y separar ambientes acá en el sudeste, a veces por la topografía es bastante más fácil, porque se dividió el lote y se sembraron distintos cultivos también es más fácil, porque sabemos que hay una zona de mayor rendimiento que otra, y ni que hablar si cuento con imágenes satelitales de antes o mapas de rendimiento de antes. Eso me permite definir ambientes mucho mejor, y muchísimos de los que están del otro lado de vuelta saben mucho más que yo en ese aspecto. Así que definan ambientes. No es imprescindible la grilla. La grilla, por supuesto, me va a dar muy buena info y es la que mostramos muchas veces. Y bueno, acá se ha trabajado mucho. Acá en la zona sudeste, quien sé que trabaja mucho es Marcelo López de Sabando desde Tandil, y Marcelo tiene mucha y muy buena información al respecto. Así que bueno, acá también se están haciendo en la Unidad Integrada de Balcarce algunos trabajos. Nahuel con Hernán Sáenz Rosa también está haciendo varios trabajos con las grillas. Pero bueno, me parece que mi consejo sería, o mi comentario sería que más que nada, primero separemos ambientes, ¿sí? Sí, y también otra cosita, que los muestreos sean representativos, porque muchas veces son muestras muy pequeñas las que envían al laboratorio y se pretende que eso sea representativo de todo un lote. Entonces, por lo menos tomar muestras con 25 o 30 pinches para formar la muestra, porque si no, lo que determinen no va a ser representativo del lote, ¿sí? A todos los que están del otro lado habló la sufriente, porque Natalia es la que muchas veces tiene que ver eso, y es así, porque muchas veces, es bueno Natalia lo que marcaste, muchas veces cuando uno está en la grilla, había hasta algunas metodologías que decían que era un pinche por grilla, y en realidad, aunque hagan grilla, más se hacen ambientes, ni que hablar se hacen lotes, si hacen ambientes, georreferéncienlo, piquen alrededor, hagan una muestra compuesta que tenga muchos piques para hacer esa muestra. La única forma de combatir variabilidad es con más número de piques. No hay muchas otras formas de combatir la variabilidad. Y ni que hablar si no llega suficiente material para el laboratorio, eso ya
Natalia, me parece que Ahí se complica. ahí se complica un poco más. No sé, Nahuel, si tenías algo más de info de eso para contarme. No, perfecto, coincido con ambos. Bien. Bueno, a ver, acá hay otra pregunta que dice, ¿fina atrás de maíz en el sudeste es técnicamente y agronómicamente correcto? Chan. Y en realidad, técnicamente, agronómicamente correcto, eso depende mucho de qué objetivo se persiga con eso, ¿no? Obviamente lo que se ve, y por ahí también está Miguel Redolati, y está Chapo Candelo, hay gente que, Tomás me parece que también, por lo menos los que veo con nombre y conozco, que trabajan mucho en el sector privado, y lo que se ve es que obviamente el trigo tiene alguna merma de rendimiento, por ahí no solo por el ajuste de la dosis de nitrógeno, más que nada por todo lo que genera el cambio de temperatura, las heladas en pasto y demás. Pero si uno quiere incorporar carbono al sistema, y bueno, las gramíneas son claves, ¿tá? Después hay que ver si entre esas gramíneas o se puede hacer algún otro planteo, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad y los balances de carbono, nosotros queremos construir carbono, es una buena alternativa. Bien. Bueno, en el caso de incorporación de la urea, ¿qué eficiencia podemos asumir de utilización? Sí, no sé de qué zona es, pero si nos vamos del sudeste bonaerense hacia el oeste, o irradiamos, como decimos nosotros, hacia zona núcleo, esa práctica es muy común, digamos, sembrar la urea, incorporarla, por distintos motivos, como les mostrábamos, la probabilidad de excesos o de pérdidas por lavado y demás son muy bajas. Incorporarla reduce también alguna pérdida que pueda haber, aunque de baja magnitud, por volatilización. Y también podemos escapar un poco a la inmovilización del residuo, poniéndolo un poco más abajo. Entonces, uno, digamos, ve un buen comportamiento. ¿Qué eficiencia? Si uno revisa la bibliografía, en general, para fuentes nitrogenadas, anda entre el 50 y el 60% en el mejor de los casos. O sea, una eficiencia más alta que eso es muy difícil de lograr, les diría, por lo menos revisando. Fer, si querés Sí, aportar algo. no, sumarle porque era una buena pregunta la que te habían planteado del trigo sobre maíz, que se nos complica más acá en el sudeste, también a veces por la condición climática, como vos apuntaste, pero en los últimos años, un poco con el regreso del maíz, la vuelta del maíz más hacia el norte, se empezaron a ver más trigo sobre maíces que prácticamente se habían dejado hace unos años, ¿no? Y ahí es donde por ahí la incorporación vemos que da esos 400, 500 kilos de respuesta. Hay muy lindos trabajos de la gente de INTA Marco Juárez, del Teatro de Lina, en el sur de Santa Fe, que muestran esas respuestas, es decir, con volúmenes de rastrojo elevados de los maíces, la incorporación del nitrógeno por debajo es simplemente darle la ventaja competitiva al nitrógeno para que no nos ganen los microorganismos que están descomponiendo el rastrojo y sí pueda tener una oportunidad la planta. Siempre en esa competencia de microorganismos versus raíces de la planta, siempre ganan los microorganismos. La forma esa de incorporarlo es separarlos, ¿no? Y ahí hay una ventaja interesante cuando esos volúmenes de rastrojo de maíz son importantes, ¿no? Así que, digamos, ahí vale la pena pensar en incorporaciones, ¿no? Bien. Sí. No, hay una cosa que das pie, Fernando, con eso, y pensando más si nos vamos acá al sudeste, eso Sí. de si maíz, trigo sobre maíz, hace varios años, por lo que ya sabemos, el trigo medio en la zona núcleo había bajado superficie, y eso tenía una implicancia sobre el sistema, porque bueno, acá hay mucha gente también de esa zona, y veían que, por ejemplo, las lomas con alto contenido de arena se terminaban volando, tenían problemas de fijación, problemas de cobertura. Sí. Y bueno, el trigo aporta al sistema mucho más que lo que puede generar el incremento del cambio de la dosis, ¿no? Por el maíz. O sea, el maíz y trigo, ese tándem, hace mucho más por la generación de raíces, por bajar los problemas de compactación, de vuelta por cobertura y demás, más de la fertilidad física, ¿tá? Que a veces nos olvidamos un poco de eso. O sea, agronómicamente esa zona es fundamental, diría. Bien. Bueno, y ahora tengo una pregunta de zinc. Dice, si en lotes con deficiencia de zinc, ¿qué dosis deberíamos estar aplicando?
Sí, ahí sí, es del Chapu esa pregunta. Ahí lo que tenés que pensar es si son tratamientos de semilla, las dosis son más bajas, que también que hay disponibles tratamientos de semilla con zinc, eh, alrededor de 200 gramos, 250 gramos, nunca, al menos yo no he visto mucho más altos que eso. Si son zinc, fertilizantes con zinc que van al suelo, generalmente se busca que sean de alrededor de 1 kilo las dosis, ¿no? Por ahí hasta 1,5 kilos también hay, y ahí pueden ser mezclas físicas, mezclas químicas, y también hay líquidos que tienen zinc, entonces digamos hay toda una paleta de productos para aplicar zinc bastante amplia. Siempre piensen que es bueno que el zinc esté, parece un micronutriente y uno se lo imagina foliar, bandar. El zinc es bueno que esté en etapas tempranas porque tiene mucho que ver con todo lo que es el desarrollo de hormonas, de crecimiento del cultivo, entonces, digamos, es bueno que esté temprano. Entonces, un zinc con un fosfatado, una mezcla física, una mezcla química, un impregnado, un tratamiento de semilla, un foliar temprano, es una buena idea. Bien. Recuerden, como acá te tomo un comentario que siempre hace Fernando, es lo que se le dio a Messi cuando fue a Barcelona, digamos, para que crezca. No es que si le dan zinc a la planta se va a parecer a Messi, pero bueno, eso es importante para el crecimiento. No, si fuera así no lo diríamos. Bueno, en el chat no hay más preguntas, si no me salté ninguna. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, active su audio. Sí, tenemos 5 minutos más o menos lo que hemos pensado, Natalia, ¿no? Por el tiempo. Claro, sí. Sí, tenemos tiempo, si alguno quiere retomar alguna pregunta, algo que les quedó. ¿Algún comentario? Claro, algún comentario. Se ve que fueron muy claros, no hay duda. La presentación, como le decía Natalia, va a quedar grabada, o sea que si alguien necesita o alguien entró más tarde o alguien se tuvo que desconectar o se desconectó, perdió señal y demás, mandan un mail a las sucursales y se las compartimos. Y bueno, desde ya que tienen nuestros contactos, la mayoría a través de las sucursales, y mucha de la información que dimos hoy, presentamos, parte de eso está en la página web, que también los invitamos a los que no han entrado a buscar la información, y también obviamente a seguirnos, como decía Natalia, por las redes para estar al tanto de lo que se va generando desde el área técnica y del laboratorio en general. No sé, Fer, Natalia, si no, vamos cerrando. Bueno, simplemente agradecerles a todos por participar, la verdad que es un buen número de gente que se convocó y bueno, sabemos que siempre estos intercambios son positivos y para nosotros, tanto personalmente como de Fertilab, la verdad un gusto haber podido estar en contacto con ustedes. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Gracias Natalia y gracias Nobel por compartir esta reunión. Bueno, yo agradezco también a Fernando, a Nahuel, por ser tan claros como siempre, y gracias a todos por estar, gracias a los integrantes de las distintas sucursales porque hicieron una muy buena convocatoria, y bueno, y gracias a nuestros clientes por habernos estado acompañando, y los que no eran clientes también, porque bueno, en algún momento pueden llegar a serlo. Así que bueno, les agradecemos desde el laboratorio y nuestros contactos están abiertos para las dudas que tengan o consultas por mail. Así que bueno. Los invitamos con anticipación para previo a la campaña de Gruesa, seguramente haremos una reunión de estas de intercambio. Así que bueno, estén atentos. Bueno, saludos.